Muchas gracias a ustedes como congregación, pero más que nada, gracias a Dios porque nos permite andar todavía en sus caminos. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la dirección de su Espíritu Santo, quién sabe qué estuviera pasando o qué fuera de nuestras vidas. Por tantas cosas que hemos pasado, por tantas cosas, problemas, situaciones difíciles, a veces hay momentos en que quisiéramos dejar todo y volver atrás, pero eso no es posible y no debe de ser posible, porque si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, yo creo que eso no va a ser posible, que volvamos atrás. Podrán venir vientos, podrán venir tempestades, podrán venir tantas cosas, pero siempre contamos con el poder del Espíritu Santo. En esta mañana quizá puede ser una continuación o una conclusión de la predicación de nuestra hermana Mireya el domingo pasado. Pero usted y yo, hermanos, estamos en este barco. Usted y yo estamos trabajando en la obra del Señor, quizá con problemas, con situaciones difíciles, pero allí vamos remando. Yo no sé qué le quiera usted decir a su hermano, a su hermana, a su esposa, a su hijo, a su tío, a su mamá. Si no haya otra cosa que decirle, dígale: Señor, mamá, hijo, mi hermano, cuánto te quiero. Porque tenemos, hermanos, entre nosotros y en nuestro corazón al dador del amor, nuestro Señor Jesucristo. Abra su corazón, hermano, abra su corazón, quebrante, y dígale al Señor que no solamente esté aquí, sino que esté en nosotros. La palabra nos dice que cuando estaban en el aposento alto, el Señor le dijo: no se vayan hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermanos. Ahí sentados voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 6. El tema de este mensaje es lucha y triunfo. Marcos capítulo 6. Vamos a leer solamente ahí, hermano, el versículo 48. Marcos 6, 48. Vamos a leerlos todos juntos, con reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leerlos todos juntos, que dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Lo importante, hermanos, está allí en las primeras letras que dice: y los vio fatigados, porque el viento les era contrario. En esos tiempos, hermanos, los discípulos habían estado pasando por muchas cosas. Habían estado trabajando porque el Señor los había enviado a predicar la palabra de Dios. Los había enviado a diferentes partes, pero había un momento en que ellos tenían que reunirse con su maestro para darle el resultado de lo que había pasado. Hermanos, nos damos cuenta que ellos, cuando supieron que a Juan el Bautista había sido decapitado, cuando ellos supieron, fueron y recogieron el cuerpo de Juan. Pero ¿cuál fue su sorpresa, hermanos? Que lo encontraron decapitado. ¿Por qué? Porque el rey había prometido a una mujer, diciéndole: todo lo que me pidas te lo daré. Si es posible, hasta la mitad de mi reino te voy a dar, pero solamente quiero que tú me lo pidas. Entonces, hermanos, dice que aquella mujer fue y consultó con su madre y le dice: el rey me está diciendo que me puede dar lo que yo le pida. Y dice que la madre le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y hermano,
Dice que inmediato fue y le dijo: quiero que me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aquel hombre, por la promesa que había hecho, mandó a uno de sus soldados y decapitó a Juan y le trajo la cabeza a aquella mujer. Hermanos, el diablo cuántas veces no ha querido decapitar las iglesias, ha querido destruir. Pero fíjese algo muy hermoso, hermano, que los discípulos fueron y recogieron el cuerpo de Juan y le dieron sepultura. Luego se vinieron, hermanos, y siguieron trabajando en la obra, y dice que llegaron con el Señor y le contaron todo lo que había acontecido, todo por lo cual habían pasado, y el Señor les dijo que se fueran a un lugar para tratar de descansar. Y allí fue, hermanos, donde los vio fatigados, porque todo el viento les era contrario. Dice el versículo, hermanos, que a raíz del milagro de los panes y los peces, los discípulos se fueron a un lugar y se van en una barca con dirección a la otra ribera del lago. En medio de esto, hermanos, dice que les cayó la noche, y allí, hermano, en medio del mar los sorprendió una tempestad. Y allí, hermano, fue entonces cuando Jesús los vio, como se lee en el texto, y los vio viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Le preguntaba yo a mi esposa anoche y en esta mañana si este acontecimiento es el mismo, o no sé qué ustedes sepan, si es el mismo cuando el Señor iba con ellos en la barca, que se les vino la tempestad y tuvieron gran temor. Y en otra parte de la Biblia nos dice que fueron y nos despertaron: maestro, ¿qué no te preocupa que perecemos? Pero dice aquí en esta porción de la palabra de Dios que el Señor les dijo: váyanse y vayan allá al mar y súbanse a la barca, ahí los alcanzo. Porque dice la palabra de Dios que el Señor se quedó para despedir a aquella gente a la cual le habían dado de comer, de aquellos panes y aquellos pececillos. ¿Por qué, hermano? Porque dice que cuando ellos iban en medio del mar, dice que vieron una silueta que venía caminando sobre las aguas. Por eso es allí donde está mi pregunta. ¿Qué creen ustedes, hermano? ¿Es el mismo acontecimiento o es diferente? ¿O los apóstoles lo interpretan de otra manera o nosotros lo entendemos de otra manera? La cuestión está, hermano, que los discípulos, dice que viéndolo caminar sobre las aguas, se asustaron y gritaron y creían que era un fantasma. Pero, hermanos, si usted sabe si tiene relación este acontecimiento uno con el otro, luego platicamos, hermano. Pero lo importante de este acontecimiento, hermanos, que en medio de donde la noche los sorprendió una grande tempestad, fue allí entonces donde Jesús los vio. Y aquí, hermanos, vemos tres cuadros: el cuadro de la lucha, el cuadro del heroísmo y el cuadro del triunfo. Por eso el título, el tema es lucha y triunfo. Los vio fatigados, dice la palabra de Dios. Aquí vemos el cuadro de la lucha. Los vio fatigados. Los discípulos, hermanos, estaban cansados de todo el trabajo que habían hecho durante ese día. Y todavía, hermanos, cuando llegaron con el Señor Jesucristo y que mucha gente lo seguía, allí fue donde yo creo que sintieron más el cansancio cuando alimentaron aquellas multitudes, aquellas gentes
estaban cansados, hermanos, de dar de comer a tantos miles. Estaban fatigados por el calor del día. Y cuando ya terminaron esa orden del Señor de darle de comer a aquellos miles de hombres, dice que el Señor les dijo: váyanse y ahí los alcanzo. Estaban viajando, hermanos, deprisa. Y dice la palabra del Señor que cuando iban en el mar, ya había caído la noche. Y el fuerte bogar, el fuerte remar, los acabó de cansar más. Dice que a mitad del lago ya estaban casi agotados. Y una nueva dificultad se les añade. Los vientos les eran contrarios. Hermano, ¿cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su trajinar en esta semana? No digamos de años pasados, sino de esta semana. ¿Cuánto se cansó? ¿Cuánto se preocupó? ¿Cuánto sufrió? ¿Lo ha sorprendido, hermano, una tempestad en medio de la noche? ¿Lo ha sorprendido un problema en el día? ¿Cuántos problemas, hermanos, nos esperan en la vida como pueblo de Dios? Por eso usted y yo, hermanos, debemos de estar preparados para enfrentar. No importa que estemos cansados, si la presencia del Señor está con nosotros, Él nos invita a que vayamos adelante. Señor Jesucristo, hermanos, dice que en ese momento más difícil los vio. Usted y yo, hermano, en medio de los problemas tenemos a alguien que nos está viendo. Tenemos a alguien que tiene su ojo atento a su pueblo. Por eso le digo, hermano, cuántas dificultades se van a añadir a nuestra vida. Los vientos les eran contrarios. Tenían que remar contra el viento. Mateo dice que era una tempestad. Y aquí la Biblia nos dice que eran vientos contrarios. ¿Cuántos vientos contrarios, hermanos, le esperan al navegante cristiano en la vida? Vientos contrarios en el hogar, vientos contrarios en la calle, vientos contrarios en la iglesia, vientos contrarios por todas partes. Si no fuera, hermanos, por estos vientos contrarios, el viaje del cristiano sería muy feliz. Pero, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta que es imposible viajar en la vida sin estos vientos contrarios. Son parte de la vida, hermanos. Son parte de la vida. Los vio fatigados. Allí vimos el cuadro de la lucha. En segundo lugar, los vio fatigados y agrega una palabra: bogando. Ya anoche, cuando estaba repasando esta meditación, hermano, le dije a mi nieta: oye, mija, ¿no tienes por ahí un diccionario para ver qué quiere decir la palabra bogar? Y sí, la encontramos por ahí, y habla de remar contra la corriente, hacer un esfuerzo por moverte de un lugar a otro, con algo que tengas tú al alcance. Los vio bogando, los vio fatigados bogando. Aquí vemos, hermanos, el cuadro del heroísmo. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar del cansancio, ellos seguían remando, ellos seguían bogando, ellos seguían haciendo un esfuerzo, y un montón de cosas les causaban desaliento. Tal vez, hermanos, el barco era muy rudo. Yo recuerdo, hermanos, cuando una vez fui invitado a predicar a una iglesia en Caborca. Había un hermano que luchó mucho por plantar una iglesia ahí en Caborca. Y este hombre era un hombre solo. Era un hombre que lo habían mandado con una misión a Caborca. Y por medio del conocimiento de otros hermanos nos conoció y nos invitó a un grupo de personas, de hermanos, a Caborca. Y a mí siempre me gusta estar preparado. Y me dijo: hermano, ¿quieres predicar?
Sí, sí. Este hermano vivía solo, hermanos, y empezó a orar, empezó a trabajar en la obra y empezó el pueblo a regalarle material. Le llevaban cemento, le llevaban lámina, le llevaban madera y no tenía dónde meterlo. Nomás el cuartito donde él vivía era un cuartito donde tenía su estufa, una mesita y un pedazo de madera que lo usaba como silla. Y dice que en una ocasión sintió en la noche, sintió miedo, porque oyó unos ruidos extraños, porque oyó unos movimientos muy rudos, muy que llamaban la atención. Y dice que alcanzó a ver por la cortina unos hombres que estaban tratando de llevarse el material, pensando que él estaba solo. Y dice que se puso a orar y el Señor le empezó a decir qué es lo que hiciera. Y dice que él se empezó a llenar de ánimo y les dijo: Mateo, Lucas, Andrés, despierten que nos están robando. Dice, y la gente creía que yo estaba solo, y cuando empecé a mencionar todos esos nombres, se fueron y no se llevaron nada. Él estaba hablando a todos los discípulos del Señor, y sin duda, hermanos, allí estaba la mano del Señor obrando para que al pueblo de Dios no se le hiciera daño. Hermanos, la iglesia estaba, las bancas eran unos pedazos de talla de esos que usan en el ferrocarril. El púlpito era un tronco con un pedazo de lámina. Allí es donde él predicaba la palabra del Señor. Y qué incómodo, hermano, sentarse en un tronco, qué incómodo. A veces buscamos las comodidades y si sabemos que vamos a una iglesia así, hasta nos llevamos un cojín para ponerlo. ¿Cierto o no, hermano? ¿Por qué? Porque queremos estar en la comodidad, porque queremos que las bancas no nos calen. ¿Qué estaría pasando, hermanos, con los discípulos cuando los vio fatigados? Tal vez el barco era muy rudo, tal vez los remos eran muy malos, toscos, a lo mejor amarrados con pedazos de alambre o no sé. A lo mejor también alguien de los que iban ahí no sabían remar, pero ellos, hermanos, tenían que remar contra la corriente. A esto se le unieron los vientos fuertes. Tenían que remar, hermanos, contra la corriente. Tenían que remar a lo contrario. Y dice, hermano, que ya en medio del mar se presenta la oscuridad de la noche. Hermano, cuando a usted le falta algo o alguien que estaba con usted y no lo ve, ¿qué siente? Si Max salió con su familia a un lugar y de repente le falta su hijo mayor, ¿qué pasa? Empiezan a preocuparse y a preguntar: ¿dónde está aquella persona que nos falta? ¿Dónde está aquella persona con el que estuvimos, el que andaba con nosotros? Hermanos, los discípulos estaban allí en medio de la noche y se dieron cuenta que les hacía falta la presencia de su maestro. Estaban solos y en medio de todo, hermano, comprendían que solo había que hacer una sola cosa: remar, 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 remar. Y aunque ya estaban cansados, hermanos, a lo límite, sacaban fuerzas de flaqueza. ¿Por qué bogaban, hermano? ¿Por qué en medio de estas condiciones tan adversas? Porque querían llegar, hermanos, hasta la otra orilla. Cuanto más antes, mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque si ellos no vencían y no hacían un esfuerzo y vencían los vientos los iban a vencer a ellos. Había en ellos, hermanos, una angustia que poco a poco los estaba dominando en medio del mar. Pero, hermanos, en ese momento, en ese instante, algo que les animaba era el instinto de querer vivir, el instinto de luchar por su vida, el instinto de llegar a la orilla. Pero hay algo muy importante, hermanos: querían también serle fiel a su maestro. Y usted y yo, hermanos, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, aun cuando nuestra fe flaquea,
Queremos seguir siéndole fieles al Maestro. Queremos ser fieles a nuestro Señor. Y cuando se creían, hermanos, cuando se creían que ya estaban solos, había una esperanza. Había una esperanza. Querían también, sin duda, saber que tenían esa esperanza a la muy remota en el Señor. Yo creo que pensaron, ¿se acordará el Señor que venimos en la barca? ¿Se acordará el Señor que estamos aquí? Si acaso Él nos tomara en cuenta, yo creo que vendría al instante. Había sin duda, hermanos, esta esperanza muy remota en su Señor. Si acaso Él se acordara de nosotros. Allí fue, hermanos, donde los vio fatigados, bogando. Pero luego, hermanos, vemos el cuadro del triunfo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya los vio. Pero ¿quién los vio, hermanos? ¿Qué dice el texto? ¿Quién los vio? ¿Quién los vio fatigados? ¿Quién los vio fatigados bogando? ¿Quién los vio en medio de las dificultades? ¿Quién los vio en medio de sus problemas? ¿Quién los vio? ¿Me pueden decir, hermanos, quién los vio? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, allí los vio. Encontramos, hermanos, 3 palabras muy consoladoras. Y los vio Jesús, los vio su Señor. Cuando ellos creían, hermano, que estaban olvidados, allí está el Señor con ellos. Cuando sentían que más que nunca la ausencia del Maestro, allí estaba el Señor con ellos. A lo lejos, hermanos, había un ojo que los seguía con sumo interés. Un ojo pendiente de cada una de sus luchas. ¿Y cuántas de las veces, hermanos, nosotros no sentimos la ausencia del Señor? Muchas de las veces, hermanos, nos deja solos para probar nuestra fe, para darse cuenta cuánto le amamos y si queremos hacer un esfuerzo por seguir adelante, por llegar a la otra orilla. Pero allá de lejos, hermanos, está un ojo que está pendiente de nuestras luchas. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo en su corazón sentía con ellos sus luchas, sentía con ellos sus temores. Y Marcos no pudo expresar unas palabras más hermosas y los vio fatigados. Y ver en Jesús, hermanos, ver en Jesús quiere decir actuar. Por un momento, hermanos, lo dejó solos para probar sus fuerzas, solos para probar su fe en Él. En lo más duro de la prueba, hermanos, Jesús aparece y entra al barco con una palabra de aliento, la palabra en acción, y aquella tempestad se calma. Y entonces, hermanos, ya con el Maestro, ya con su Salvador, con ellos, emprenden, siguen su viaje. Pueden entonces proseguir el viaje felizmente, y con la presencia del Señor Jesucristo llegan al otro lado, salvos, descansados y felices. La lucha actual, hermanos, del cristiano cansado, desmayado, fatigado, soltando los remos, hay que ser valientes y bogar siempre en su puesto. En lo más duro de la lucha, hermanos, el triunfo está seguro. En medio de los problemas, en medio de las situaciones, el triunfo está seguro. Pero ¿quién nos puede dar ese triunfo? Solamente el Señor. Así que, hermano, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, no piense que el Señor lo ha dejado. No piense que el Señor lo ha abandonado. No piense que está solo. Hay un ojo que lo está viendo. Hay un ojo que está pendiente de nuestras situaciones. Hay un ojo que cuando menos esperamos, ahí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cerca de nosotros está un ojo que nos vigila, que nos cuida, y es el ojo del Señor Jesús. Y Él está, hermano, pendiente, y en el momento más oportuno, ahí está el Señor.
acudirá en nuestro auxilio, acudirá en nuestro socorro. Y con Cristo, hermanos, hay un triunfo indiscutible, completo. Pero ese triunfo completo, indiscutible, hermanos, es para aquellos que se mantienen bogando siempre en su puesto. No importa que el barco sea rústico, no importa que los remos no sirvan, no importa que otros no puedan remar, no importa que otros no hagan el esfuerzo. Usted y yo, hermanos, vamos a seguir remando, vamos a seguir remando, vamos a seguir bogando, vamos a pasar por dificultades que nos esperan, pero con Cristo, hermano, vamos a estar preparados para llegar a la otra orilla. ¿Y cómo podemos llegar a la otra orilla? Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayudará, hermanos, en medio de la situación por la cual estemos pasando. Él está ayudándonos. Él dijo, váyanse adelante, váyanse, ahí voy ahorita, voy a despedir a toda la gente. Dice la Biblia que ahí se quedó despidiendo a la gente. Pero ¿por qué se asustaron los discípulos cuando lo vieron caminar en el agua? ¿Se acuerda que Pedro también lo vio caminar en el agua? Y le dijo, maestro, yo quiero ir contigo, yo quiero caminar también en el agua. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, ven. Dice que en cuanto se bajó de la barca y quiso caminar, se empezó a hundir, se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Hermano, cuando el Señor nos invita a caminar, somos débiles, hermano. Dudamos a veces, nos falta la fe, nos falta la confianza. Y empezamos a hundirnos en los problemas, en las situaciones. Pero el Señor nos dice, levántate, ten fe. Y ahí agarró de la mano a Pedro y lo sacó de ahí. No piense, hermano, no crea que estamos solos. En medio de todo, el Señor está con nosotros. Cuando no tengo la oportunidad de estar en la tarde que llego del trabajo, ya después que mi esposa me da de comer o estamos ahí platicando en la mesa, le digo, ¿cómo fue el servicio? ¿De qué habló el hermano? ¿De qué predicó la hermana? De esto y de esto y esto. Hermano, y créame lo que cuando platicamos yo me siento alimentado. Yo siento que también participé de ese alimento. Hermano, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Si su barco es muy rústico, si sus remos están muy pesados, haga un esfuerzo, hermano, y siga remando. Porque sin esas cosas en la vida, hermanos, pues todos seríamos muy felices. No hay problemas, gloria a Dios. No hay problema, pues qué felices. Seguiríamos una vida cristiana muy feliz. Pero aquí, hermanos, el Señor nos muestra que a veces nos deja solos para probar nuestra fe, para probar la confianza que tenemos en Él, para saber cuánto le amamos. Pero en medio de todo, hermano, creemos que estamos solos, pero no estamos solos. Allá a lo lejos está un ojo que nos está viendo. Y los vio fatigados, y los vio cansados, los vio casi desmayar. Levántense, tengan ánimo, no están solos. Dios está con nosotros. Póngase de pie, hermanos.